Imagina ser médico, viajar casi 2000 años al pasado y llevar contigo conocimientos capaces de salvar a personas que, en aquella época, morirían por una infección sencilla. Frente a ti hay alguien sufriendo. Sabes qué medicamento necesita y podrías ayudarlo en pocos minutos. Sin embargo, una orden absoluta te lo prohíbe. Curar a esa persona podría cambiar la historia y poner en peligro el futuro del que procedes. Ese es uno de los grandes conflictos que plantea la saga Caballo de Troya, de J. J. Benítez. Dentro de las novelas, una misión secreta de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos envía a 2 exploradores, Jasón y Eliseo, a la Palestina del siglo I. Su propósito principal es observar directamente los últimos días de Jesús de Nazaret y registrar lo sucedido sin depender de relatos posteriores. La operación utiliza una máquina llamada cuna, capaz de trasladar a los crononautas a través del tiempo. Pero una tecnología tan extraordinaria también implica un peligro enorme. Cualquier objeto perdido, conversación fuera de lugar o intervención médica podría alterar acontecimientos que ya formaban parte de la historia conocida. Por esa razón, los responsables del proyecto establecen una regla fundamental. Los viajeros deben comportarse como observadores. Pueden mirar, escuchar y documentar, pero no deben intervenir en los hechos importantes. Mucho menos pueden utilizar conocimientos o medicinas del siglo XX para modificar la vida de las personas del siglo I. Esta regla forma parte del universo narrativo de Caballo de Troya. No existen documentos históricos ni registros militares comprobados que confirmen la existencia de la operación, de la máquina cuna o de viajeros temporales enviados a la época de Jesús. El conflicto debe entenderse como un recurso de ficción que permite explorar una pregunta ética inquietante. ¿Es correcto salvar una vida cuando esa acción podría poner en riesgo muchas otras? La prohibición de intervenir se basa en el principio de causa y efecto. Cada acontecimiento produce consecuencias, y esas consecuencias generan otras nuevas. Si un viajero cambia una pequeña decisión en el pasado, podría iniciar una cadena de transformaciones imposibles de controlar. Puede imaginarse una larga fila de fichas de dominó. Cuando cae la primera, empuja a la siguiente y el movimiento continúa hasta el final. Si alguien retira una ficha del centro, toda la secuencia cambia. Las últimas piezas quizá nunca lleguen a caer. En un viaje temporal, salvar a una persona que habría muerto podría equivaler a retirar una de esas fichas. La persona salvada podría tener hijos, influir en una comunidad, evitar una guerra o provocar otra. Incluso una conversación aparentemente insignificante podría modificar las decisiones de alguien importante. El crononauta no tendría forma de calcular todas las consecuencias futuras de su intervención. En la física teórica y en la ciencia ficción, este problema suele relacionarse con las paradojas temporales. La más conocida es la paradoja del abuelo. Un viajero regresa al pasado e impide que sus abuelos se conozcan. Si eso ocurre, el viajero nunca nace. Pero si nunca nace, tampoco puede viajar al pasado para separarlos. También existe la idea del efecto mariposa. Un cambio muy pequeño puede producir consecuencias enormes con el paso del tiempo. Sin embargo, estas teorías no demuestran que viajar al pasado sea posible. Son modelos utilizados para pensar en los problemas que aparecerían si alguna vez pudiera realizarse un viaje de ese tipo. Dentro de Caballo de Troya, los responsables de la misión no están dispuestos a correr ese riesgo. Jasón y Eliseo deben conservar una especie de asepsia histórica. La palabra asepsia suele utilizarse para describir la ausencia de microorganismos peligrosos. En este caso, también representa la necesidad de no contaminar el pasado con acciones, conocimientos ni objetos procedentes del futuro. La regla parece lógica desde la distancia. El problema aparece cuando Jasón deja de observar personas desconocidas y comienza a convivir con ellas. Ya no ve simples figuras históricas. Ve familias, amistades, enfermedades y sufrimientos reales. Entonces,
Obedecer deja de ser una decisión técnica y se convierte en una dolorosa prueba humana. Los crononautas no solo podían alterar el pasado al salvar una vida, también podían hacerlo transportando microorganismos del siglo XX. Una bacteria inofensiva para ellos podría resultar devastadora para una población antigua que nunca hubiera estado expuesta a ella. Dentro de la saga, la máquina Cuna incorpora métodos extremos para impedir esa contaminación. La nave utiliza sistemas de protección y temperaturas elevadas, destinadas a eliminar los gérmenes transportados desde el futuro. Los viajeros también siguen medidas médicas preventivas para evitar enfermar durante su estancia en una época sin antibióticos, vacunas modernas ni hospitales preparados para atenderlos. Esta preocupación se parece a un principio real de las misiones espaciales llamado protección planetaria. Cuando una nave viaja a otro mundo, los científicos intentan reducir la cantidad de microorganismos terrestres que podría transportar. El objetivo es evitar la contaminación de otros ambientes y proteger futuras investigaciones. Sin embargo, esa semejanza no convierte la tecnología descrita en Caballo de Troya en un hecho científico comprobado. También existía el peligro de perder algún objeto moderno. Una pastilla, una jeringa, una pieza metálica o un dispositivo electrónico habría resultado completamente extraño para una persona del siglo I. Si uno de esos objetos llegaba a manos equivocadas, podía despertar sospechas, cambiar conocimientos técnicos o convertirse en una prueba imposible de explicar. Por eso, cada instrumento debía permanecer controlado. Los crononautas no podían comportarse como médicos modernos ni mostrar libremente sus equipos. Jasón debía ocultar conocimientos que, en su tiempo, formaban parte de su formación profesional. La medicina del siglo I era muy diferente. Se utilizaban plantas, aceites, vendajes, dietas y remedios transmitidos por tradición. Algunas enfermedades eran interpretadas mediante ideas religiosas, desequilibrios corporales o influencias espirituales. No existía conocimiento sobre bacterias y virus como el que se desarrolló muchos siglos después. Para Jasón, observar una enfermedad tratable sin poder intervenir era como ver un incendio mientras sostenía un recipiente lleno de agua. Pero incluso una cura aparentemente sencilla podía revelar conocimientos imposibles para la época. La intervención médica no solo cambiaba la supervivencia de una persona, también podía modificar la forma en que toda una comunidad comprendía la enfermedad. El conflicto más profundo de la Regla de Oro aparece porque Jasón no es únicamente un militar y un explorador. También es médico. Su formación le exige aliviar el sufrimiento y proteger la vida. Las órdenes de la misión, en cambio, le exigen contenerse y aceptar que algunas personas se enfermen o mueran. Ese choque recuerda al juramento hipocrático, asociado tradicionalmente con el deber médico de actuar en beneficio del paciente y evitar el daño. Pero en el caso de un crononauta, la definición de daño se vuelve confusa. Curar a una persona puede ayudarla de inmediato, pero también puede producir consecuencias negativas para miles de seres humanos del futuro. Jasón intenta encontrar un equilibrio. Dentro de las novelas, realiza algunas intervenciones menores cuando considera que no modificarán de manera importante el curso de la historia. Uno de los ejemplos mencionados es la atención de un problema de oído de Zebedeo. Jasón puede aliviar una molestia concreta sin utilizar un tratamiento capaz de transformar radicalmente su destino. Estas pequeñas excepciones muestran que la regla no siempre resulta sencilla de aplicar. ¿Cómo puede alguien saber qué acción es insignificante? Incluso una mejora menor podría cambiar el estado de ánimo de una persona, provocar una conversación distinta o influir en una decisión posterior. El dilema se vuelve mucho más doloroso cuando Jasón desarrolla afecto por las personas que conoce. Ya no se trata de pacientes anónimos. Son amigos y seres queridos. Su instinto le pide actuar, mientras que su responsabilidad como crononauta le recuerda que no conoce las consecuencias.
La comparación podría ser la de un árbitro que observa un partido desde fuera del campo. El árbitro ve que un jugador está a punto de cometer un error decisivo, pero no puede entrar y mover el balón. Su función consiste en vigilar el desarrollo del encuentro, no en jugarlo. Sin embargo, para Jasón, el partido está formado por vidas humanas y el precio de no intervenir puede ser la muerte. Caballo de Troya utiliza este conflicto para mostrar que la tecnología no elimina las decisiones morales. Tener la capacidad de hacer algo no significa que hacerlo sea siempre correcto. Cuanto mayor es el poder disponible, mayor puede ser la responsabilidad de utilizarlo con prudencia. La regla de oro plantea una contradicción difícil. Jasón podría considerarse culpable por intervenir y cambiar el futuro, pero también podría sentirse culpable por permanecer inmóvil ante el sufrimiento. Cualquiera de las dos decisiones deja una herida moral. Desde una perspectiva inmediata, salvar una vida parece la elección más compasiva. La persona enferma está presente, su dolor es real, y la solución está al alcance de la mano. El futuro, en cambio, es una posibilidad lejana que nadie puede observar directamente desde el pasado. Pero desde la perspectiva de la misión, el crononauta no tiene derecho a decidir quién debe sobrevivir. Tampoco puede saber qué acontecimientos dependen de una muerte, una enfermedad o una ausencia. Intervenir significaría convertir su criterio personal en una fuerza capaz de reescribir la historia. Esta tensión es la verdadera importancia del dilema de Jasón. La saga no presenta solamente una norma militar. Presenta el conflicto entre dos formas de responsabilidad. Una responsabilidad hacia la persona que sufre frente a él, y otra hacia millones de personas que vivirán muchos siglos después. La prohibición médica de Caballo de Troya pertenece a una obra de ficción. La Biblia y los textos apócrifos antiguos no describen crononautas, máquinas temporales ni códigos militares de no intervención. En los Evangelios, Jesús cura por compasión y no aparece limitado por el temor de alterar una línea temporal. Por eso, las curaciones bíblicas no deben confundirse con los dilemas inventados para la misión de Jasón. Aún así, la historia propone una reflexión válida. Algunas decisiones no enfrentan el bien contra el mal. En ocasiones, obligan a elegir entre dos deberes legítimos. Ayudar a una persona puede causar un daño mayor. Respetar una norma puede provocar un sufrimiento inmediato. El mayor sacrificio de Jasón no consiste únicamente en soportar los peligros del siglo I. Consiste en contemplar situaciones que sabe cómo resolver y aceptar que su conocimiento no le concede automáticamente el derecho de actuar. En ese sentido, la regla de oro plantea una pregunta que permanece abierta. Si tuvieras la cura en la mano, pero usarla pudiera cambiar el destino de la humanidad, ¿serías capaz de guardarla?